individual de los seres que están constituyendo este dispositivo social. Y a partir de ello, desde la interpretación de los imaginarios nucleares, nos permitimos entender que las prácticas se resignifican entre ellas. El hecho de que lo que hemos hecho durante años ha funcionado permanentemente y ha sido eficiente en cuanto a los resultados que nos hemos propuesto. La escuela ha funcionado, sigue graduando personas, sigue generando personas que van a la sociedad, pero ¿cómo llegan esas personas a los nuevos lugares donde van a habitar? ¿Cómo coexisten con la tecnología? ¿Cómo coexisten con las redes sociales? ¿Con los otros individuos? ¿Cómo resuelves la situación cuando ya no hay trabajo? Cuando necesitas creatividad para enfrentarte a nuevos retos que implican la resignificación de lo que ya sabes hacer y ponerlo en beneficio de tus ingresos económicos. La escuela está formando ciudadanos para una época del pasado, una época que ya no existe. Y en el estudio de imaginarios hemos podido determinar que son esos magmas que actúan sobre ella, que permiten que resista todos los cambios normativos, políticos, teóricos, que en el tiempo existen y seguirán existiendo. Sin duda alguna, llegar a este ámbito nos lleva o nos obliga a buscar diferentes metodologías para hacerlo, puesto que la educación es un acto controlado, porque se da desde un dispositivo que podemos medir con facilidad, pero sin duda alguna las metodologías tradicionales no nos ayudan a rastrear estos imaginarios que, como bien decía Lee hace un momento, forman parte de una cognición profunda que hay que rumiar entre ellos para poder encontrarlo entre las prácticas, entre los discursos, entre las manifestaciones y entre los hechos que hacen posible encontrar qué pensamiento está detrás de aquello, qué forma de pensar actúa sobre estas personas. Así que en estos caminos recorridos hemos hecho estudios biográficos que han sido muy interesantes para poder encontrar cómo las personas forman redes internas dentro de la cultura escolar, y a partir de esta cultura se multiplica el pensamiento hegemónico que actúa sobre lo que hoy tenemos en la escuela. Gracias. ¿Yo? Bueno, gracias. Buenas tardes, compañeros de mesa y a los que están como asistentes. Bueno, la teoría de imaginarios, yo en lo personal he trabajado con elementos de diferentes autores, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay, como decir, un buffet servido sobre la mesa y uno coge lo que más le gusta, entre comillas, como dijo el otro día Lidia en una conferencia, pero también lo que resulta ser más explicativo, ¿no? O sea, después de probar diferentes elementos conceptuales de varios autores, empíricamente yo me he quedado últimamente con algunas articulaciones conceptuales, que en el fondo lo que hemos conversado con los compañeros y compañeras es que la teoría de imaginarios sociales tiene esa versatilidad, ¿no? O sea, hay un conjunto de autores que apuntan a descifrar lo que comparto con Francisco, que es el sentido de la realidad o de las realidades, ese sentido que en muchos casos no es solamente subjetivo, sino que está plasmado también, ¿no? O está encarnado, ¿no? En los objetos, como diría las últimas discusiones que ha tenido la profesora Lidia Ginola con el acercamiento a la teoría de Bruno Latour, ¿no? O sea, las cosas hablan, las cosas tienen dentro de sí mismas sentido, o como le llama Latour, también son parte de esta interacción social, ¿no? La interacción social no solo entre personas, sino que también con lo que nos rodea. Y en ese sentido yo he llegado a quedarme últimamente con tres elementos de la teoría de Pintos, en principio, que es el elemento que Pintos plantea como la percepción. O sea, dice Pintos, para que dentro del imaginario está la percepción, ¿sí? Y ahí lo conecto, por ejemplo, con la teoría de la percepción o del enfoque de los imaginarios sociales desde la percepción de Armando Silva. De hecho, Armando Silva dice que los imaginarios son una matriz de percepción, ¿sí? Una matriz de percepción, y eso se puede observar en escalas. Entonces yo he trabajado esto de manera cuantitativa, lo he transformado hacia cuantificar, por ejemplo, las emociones, ¿sí? Que sienten en el caso del imaginario de los migrantes hacia un país, que sienten
el migrante hacia el país como la gran abstracción, pero también hacia los habitantes del país. ¿Qué siente el migrante hacia los habitantes de ese país? He conectado la idea del imaginario con la idea de la integración social. Esto es completamente original, digamos, no existe ninguna literatura al respecto. La integración social con una base subjetiva que tiene que ver con esta parte de la percepción. En segundo lugar, Juan Luis Pinto también habla de que el imaginario explica. Entonces, digamos que lo que planteaba esa es que el imaginario es una especie de totalidad. Es decir, el imaginario busca dar un sentido existencial, una unión de fenómenos fragmentarios, una explicación global. Entonces, el imaginario nos permite esa explicación global, ¿no? Una articulación de sentido. Y finalmente, esta cuestión lo plantea Pinto, que dice que el imaginario interviene, es decir, gracias al imaginario, como diría Carretero, nosotros realizamos la acción social. O sea, el imaginario nos empuja, o sea, el imaginario hace que nosotros vivamos, por decirlo así, y es lo que dice Baeza, que el imaginario tiene una intencionalidad, es decir, hay una intencionalidad atribuida a la acción social. Entonces yo, a partir de estos tres elementos, percepción, explicación e intervención, de esta conjugación de estos tres elementos, yo he llegado hacia lo que es la acción social, pero también el plano emocional, que para mí, esto sí, Pinto nunca lo anunció como tal, ni Baeza suficientemente, pero sí Silva. Silva le da un enfoque socioemocional, digamos, al imaginario, y para mí es fundamental, lo cual yo he logrado traducir en un instrumento para observar cuál es la percepción, cuál es la explicación y la intervención que tienen los migrantes en una sociedad de acogida. ¿No? ¿A través de qué? De una serie de ítems que obviamente beben de otras teorías, pero la estructura fundamental del imaginario viene a ser fundamental para entender la integración social de los migrantes, en mi caso. ¿Sí? Entonces yo he tomado esta batería conceptual que para llegar a esto, digamos, esta articulación me ha tocado leer y releer a Baeza, a Pinto y a Silva, que yo me quedé con estos tres autores contemporáneos latinoamericanos, ¿sí? Bueno, iberoamericanos, Pinto es español, y he llegado a ustedes porque ellos ya leyeron todo lo anterior, entre comillas, ¿no? Ya leyeron a Lacan, ya leyeron a Bourdieu, ya leyeron a Castoriadis, ya leyeron, digamos, una base sociológica poderosa, y no solo eso, semiológica también, o psicoanalítica, la que configuran estos autores. Entonces, pues yo me fui hacia ellos. Eso es lo que tendría que decir. Gracias. Bueno, en esta mesa el universo soy yo, ¿no? Voy a ir a lo más, estuve hablando de autores y todo, que es fascinante, genial, pero voy a colectivo trans, digamos, a estar directamente con el colectivo. Entonces, analizando la representación social que hacemos de las personas trans, y yo ya, si les pregunto el imaginario, la representación que tienen en sus cabezas de la persona trans, va a ser seguramente hegemónica, determinado estereotipo, determinado. Entonces es importante empezar a cuestionar esas representaciones. ¿Por qué? Porque impactan en la exclusión y no dejan que exista la inclusión. Entonces es importante empezar a trabajar en esas circunstancias. Y una de las consecuencias más duras que tiene el colectivo con esto de las representaciones es la negación de derechos básicos. Educación de calidad, salud integral y empleo digno. Lo mismo que están en los derechos humanos, en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, y también en la Declaración de los ODS 2030, que lamentablemente estamos llegando a duras penas a poder tener completados, ¿no? Me gustan mucho los datos, y doy un dato concreto que pasa. Las personas del colectivo trans tienen una esperanza de vida de 35 años. Las personas fuera del colectivo de otras diversidades, 75. Es decir, menos de la mitad de la expectativa de vida que tiene el colectivo trans. Entonces,
Imaginen esa representación social y que ahora voy a explicar por qué esa representación impacta en estos tres de educación de calidad, salud integral y empleo digno. Empleo digno. Todas las empresas y organismos públicos dan políticas y capacitaciones. Tienen políticas de inclusión, capacitación, todo eso, pero cuando vamos a las áreas de recursos humanos, dicen, nosotros no discriminamos, nosotros tomamos al mejor talento. Claro, si el mejor talento tiene dos títulos, uno en Harvard y el otro en Oxford, genial, pero una persona del colectivo trans que fue expulsada por su familia a los 14, 17 años y que le dijeron no sos más mi hijo, mi hija, no tiene ya más hogar, no tiene más ingreso, no tiene más salud, le queda la única posibilidad es vivir en la calle, llegar hasta prostituirse, que es un 60%, volvemos a los datos. Un 60% de la población trans se prostituye no por decisión, sino porque no tiene otra forma, tiene que comer, tiene que buscar un lugar llamado hogar. Otra salud integral. Vamos a la persona trans masculina. Tiene que ir al ginecólogo. Hay violencia. Porque la persona trans masculina se sienta en el consultorio del ginecólogo, ginecóloga, y que, se sienta y que le dicen, la llaman por el negro nombre, que ya no es, con lo cual hay violencia. Y las mujeres, o si va al urólogo, un trans femenino, el urólogo, los mismos pacientes empiezan a mirar qué hace esta persona. Así que salud integral también. Y educación de calidad, si el 60% se prostituye, no puede acceder a la educación. ¿Cómo va a acceder? Si trabaja de noche, tiene que dormir el día, descansar. Y el 36% es expulsado de los hogares. Por último, nuevas representaciones. Tenemos que trabajar en nuevas representaciones. En pensar que el trabajo es integrador, es dignificador y hay estadísticas que haciendo integración de personas diversas generan un 19% más de innovación y un 12% más de compromiso del equipo, no solo de la persona que ingresa. Y es más, les doy un ejemplo, otro dato concreto que yo lo vi. Una persona hace 2 años no tenía trabajo. Le dimos a hacer un trabajo básico, después pasamos a darle una capacitación en SAP y ahora está trabajando en la industria de conocimiento en 2 años con un sueldo de la industria del conocimiento. Muy bien. Fueron muy breves las presentaciones, creo que son así como pantallazos generales de lo que se interesa o está haciendo cada quien, pero entonces si hay comentarios o preguntas de los asistentes, que nuevamente les agradecemos infinitamente que hayan podido llegar hasta aquí porque no fue fácil, no fue nada fácil llegar hasta aquí. Entonces, si hay comentarios o preguntas o inquietudes por parte del público, pasaríamos a eso y luego retomamos la mesa. No sé si alguien que quiere preguntar antes, porque me pregunta vamos a poner larga. Voy a hacer lo más breve posible. Después, primero agradecer los contenidos, la experiencia, también, porque es un tema que yo estoy abordando. Estoy participando en 2 programas de doctorado y en los 2 programas tengo dos proyectos diferentes, pero que se están transversalmente vinculados
vinculado con el concepto de imaginario. El tema que yo hago con la innovación, uno principalmente como doctorado en ciencias sociales, yo estoy pensando desde los imaginarios sociales con respecto a los procesos de segregación socioespacial y estigmatización social de comunas de dos comunas muy importantes en Santiago, en Chile, que una es la comuna de Puente Alto y la otra es la comuna de Valparaíso, que son ciudades, principalmente comunas que han vivido una estigmatización y una segregación socioespacial producto de diferentes procesos de gentrificación y de urbanización, por ejemplo en el caso de Puente Alto. Y el otro tema que estoy viendo también sobre imaginarios sociales es con respecto a la representación imaginaria social de los músicos populares de la comuna de Valparaíso en la época de la dictadura militar, en la época de Pinochet. Si alguien no conoce a Augusto Pinochet, que no creo que me parece mundialmente conocido, estoy viendo principalmente un proyecto con respecto a eso. ¿Cuál es el proceso de innovación que yo estoy haciendo? Principalmente, tal como lo decía acá Felipe, lo expresaba principalmente con respecto a la emoción. Encontré una técnica, principalmente una técnica metodológica que se ocupa de metodología cualitativa, que no viene del mundo de las ciencias sociales, sino que viene del mundo del arte, que se llama psicogeografía o la deriva, que viene como del mundo de la literatura, principalmente del arte, donde los territorios principalmente representan emociones y se vinculan a ese espacio a través de nuestras expresiones emocionales, nuestras representaciones del pasado con respecto a nuestras emociones. Esta técnica está muy asociada con un grupo que perteneció a Castoriadis, que era la Internacional Situacionista, que pensaban que a través del arte se iba a producir una fractura o una superación del capitalismo, principalmente al capitalismo urbano, haciendo una crítica sobre lo que es el urbanismo unitario, que se criticaba mucho con respecto a las políticas de los años 50 en gran parte de Europa. Para mí, por ejemplo, escuchar, uno de los referentes que estoy tomando en los proyectos es Armando Silva, acá tomé también a Daniel Quimnato, no sé cómo se llama. No, ¿Sí? Daniel Yernos. Ah, ya. Sí, y principalmente mi exploración es más cualitativa, entonces me gustaría escuchar un poco la experiencia que acá presentaban los colegas desde un enfoque más cuantitativo, porque la verdad es que los dos proyectos que estoy enlazados principalmente exploran desde los ciclos geográficos entrevistas en movimiento, que son un enfoque más cualitativo que está asociado principalmente a las imágenes visuales de los lugares con respecto a la construcción de una imagen social. Eso, muchas gracias. Gracias. ¿Estamos más o No, corresponde una yo vez? creo que juntamos varias, Sí. ¿no? Y luego cada quien decide a quién le contesta. Vale. ¿Sí? A ver, allá. Hola, buenas tardes. Primero, felicidades. La pregunta es para Yusel Cadena con respecto justo a los imaginarios, pero conforme lo que escuchaba del compañero me daba la duda de cómo analizaste tú los imaginarios en función de la estética cuando trabajaste albañiles y arquitectos. Si pudieras contarnos un poco. Gracias. Compañero. Más que todos sus comentarios, soy Luis de la Cruzvilla, estudiante de esta universidad, estudiante de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y me dispuse a hacer un estudio previo a la charla referente a un imaginario de República Dominicana, dígase mi país. El imaginario económico de República Dominicana y la de oportunidades es un país de crecimiento. Es un imaginario sociocultural que se ha expandido bastante en mi isla aquí, referente a cómo las oportunidades se basan en sectores específicos del trabajo, dígase el turismo, agropecuaria y sectores de empleo, dígase como docente. Lo que genera fuertes tensiones en el país, a voluntad de dicho imaginario, dígase, es frustrante para algunas personas ver cómo la oportunidad empresarial no se divide y las oportunidades se dividen de formas igualitarias a todos los sectores del trabajo y simplemente se dividen a un solo sector o a varios sectores específicos, lo que indicaría un retroceso en el tema de cuestiones políticas y públicas en referencia al trabajo. Entonces, el imaginario dominicano
su crecimiento con la necesidad de mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Aquí sucede la pregunta, y es el hecho de cómo es posible que se pueda dar un aumento en el tema de las oportunidades a cada una de las personas si los sectores o oportunidades simplemente se basan en sectores específicos y no se basan en todos los sectores que la persona demanda. Algo estadístico es simple, el hecho de cómo son los dominicanos se basan en estudiar carreras como psicología, educación, medicina, sectores que están alejados de lo agropecuario y el turismo. Entonces, hay una denominación y una desigualdad en cuanto a oportunidades laborales, provocando este imaginario. Muchas gracias. Sí. Pero hay otra más, ¿no? Hay dos más. Hay varias. Una pregunta, continúa, específicamente para Carlos, con respecto a qué metodologías estás utilizando para trabajar con las mujeres trans en Argentina y desde el trabajo con ellas, qué como resultados has obtenido hasta ahora. Y mi pregunta va principalmente para ¿sí? Porque yo llegué acá o sea, como decimos en Chile, de colada. Porque yo más que nada estoy metida en temáticas de sociología del arte y mis estudios tienen que ver con subjetividades políticas de los emprendedores del sector creativo cultural. Y en ese sentido siento súper interesante el poder conocer cómo poder relacionar un poco los imaginarios del trabajo dentro de un sector específico que es el arte y la cultura, porque mantienen ciertas cualidades distintas los que trabajan en el arte, ya que mantienen valores e identidades, valores simbólicos, como diría Canclini, mucho más potentes, o sea, no sé qué tan potentes, pero nosotros nos identificamos como bastante distintos con relación a otros grupos de trabajo. Entonces, veamos, a ver, y después podemos conversar hablar del tema, porque es súper interesante como poder integrarlo dentro del proceso. Si no hay otras por ahora, empezamos a responder. ¿Quién empieza? Okay. Sí. Bien. Gracias, ¿Rodrigo o Ricardo. Ricardo. Gracias, Ricardo, por la pregunta y por el comentario. Bueno, una de las cuestiones que siempre nos ha generado, por un lado, conflicto, pero por el otro lado, riqueza, ¿bien? Gracias por la palabra, es tener las posibilidades de entender el imaginario de distintas maneras, ¿no? O sea, no hay, por decirlo así, una sola explicación. ¿Cuál ha sido el cuestionamiento? Que algunos dicen, no, entonces no hay una teoría. Son varias, ¿por qué? O son corrientes, como dijo Lidia, no, son corrientes del imaginario, corrientes de las representaciones. Es probable, y es probable que sean un conjunto de herramientas, ¿no? Como la teoría funciona cuando tú la pones en análisis, o sea, cuando tú realmente la contrastas con la empiria, si no es pura especulación. Si no, no sirve de nada, digamos, o sea, un ejercicio intelectual que obviamente puede ser muy interesante para la academia, pero si no le da respuesta a la realidad y a problemas concretos que están ahí sucediendo con la gente, si caemos en un ejercicio pues, espurio, desde mi perspectiva. Siempre, por lo menos desde la perspectiva de Bourdieu, el hecho es ir de la teoría a la empiria y de la empiria a la teoría, siempre. Entonces, mis ejercicios analíticos siempre han estado trabajando un poco en torno a eso, en ver si algunos de los conceptos que los autores que yo he tenido cerca son o no operativos. Me parece súper interesante tu enfoque sobre la psicogeografía, me parece súper interesante. De hecho, claro, yo para llegar a esto entendí, por ejemplo, que la representación, o sea, la percepción, perdón, tuve que entender bien qué es lo que era la percepción. Porque tanto Silva como Pintos dicen que la percepción es parte del imaginario. Es un tema para el debate, obviamente, no estoy diciendo que esto está cerrado ni nada por el estilo. Pero entonces entender que la percepción termina siendo una especie de reducción o una cosa espontánea incluso, y que en algún caso esa matriz de percepción o escala de percepción, Pintos mismo la observa a través de cómo la gente
describe una ciudad si es más gris o más colorida, o si de repente la ciudad te produce más alegría o más tristeza, me llevó a pensar que también la percepción se puede dar en términos muy generales. Uno tiende a hacer un ejercicio de reducción frente a la colectividad, ¿sí? Esto, pues, hombre, yo lo tengo más descrito en los trabajos que estoy haciendo incluso en la actualidad, porque me di cuenta que la escala de percepción emocional no es tan difícil de obtener. O sea, tú puedes ver que en realidad las emociones más o menos ya están tipificadas, ¿sí? O sea, ya sabemos más o menos, incluso observando algunas, por añadidura ya sabes cuál es su contrapartida. Es decir, si tú ves que en una escala de medición de la felicidad es baja, por ende hay una escala de tristeza que está imperando, ¿sí? O ves que hay una escala de desánimo, etc., ¿no? Entonces, en mi campo, en el área de las migraciones, yo he podido tipificar las emociones a través de, obviamente, literatura especializada, ¿sí? Psicología social. Ya sabemos cuál es el umbral, ¿sí? Entonces, ese umbral tú lo puedes definir hacia personas, hacia lugares, ¿sí? Hacia objetos. El agua, ¿no? La gaseosa, la comida, el espacio físico o la interacción entre sujetos. O sea, es un componente elemental, fundamental para mí poder observar. Eso se puede medir cuantitativamente, estadísticamente, sí, con certeza absoluta. ¿Sí? Y te da más o menos una tendencia emocional de un colectivo, ¿sí? Pequeño o grande. ¿Sí? Eso yo ya estoy completamente seguro que ese factor es fundamental en el imaginario social. Fundamental. Ahora, siguiendo un poco de la perspectiva, diferentes autores hablan de que es un esquema, ¿no? O sea, esa parte es un componente. Para no extenderme más, porque esa fue un poco la línea en la que tú quieres ir viendo, sí se puede medir. Sí se puede medir. ¿Se puede profundizar cualitativamente? Por supuesto. La idea de la triangulación, sin duda. ¿Se puede profundizar? Sí. ¿Es necesario? Depende. Las capacidades tuyas, las del investigador, etc., ¿no? Yo me quedaría en relación a la pregunta que planteaba sobre las oportunidades, cuando te escuché preguntar por qué ofertas que no tienen que ver con lo que el imaginario propone como turismo, agropecuaria, agricultura, recordé un trabajo que hicimos hace un tiempo cuando una localidad de mi país quería que se le aperturara una nueva oferta educativa, o sea, tener una universidad en ese lugar. Y quienes formábamos parte del comité de trabajo habíamos decidido que íbamos a hacer trabajo de campo y que íbamos a llegar a explorar las reales necesidades de los futuros estudiantes. En este caso, pues los bachilleres, los productores, la fuerza del trabajo, y comenzamos a encontrar una disonancia entre lo que se decía del lugar y lo que realmente el lugar necesitaba. Creo que lo que tú estás describiendo en tu estudio es justamente algo muy parecido. O sea, estamos frente a un imaginario instituido que te dice cómo debe ser la realidad y qué cosas necesita y qué cosas ya están allí y que debemos perpetuarlas para poder mantener la economía funcionando. Pero de pronto los tiempos han cambiado y este concepto o estos indicadores que no solamente miden resultados económicos o impactos, sino también las intenciones de las personas, pueden haberse modificado. Entonces, creo que es necesario no solamente partir de las ideas ya preexistentes, sino realmente comenzar a ver, inclusive desde la educación comparada, se hacen este tipo de cualificaciones de cuáles son las reales necesidades de los territorios, identificando las tendencias de lo que puede provocar la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, la globalización misma, frente a un proceso de recambio generacional. Entonces, muchas veces las universidades nos enceguecemos frente a estas realidades que tú estás palpando, de que la distribución no está siendo justa porque hay otros sectores que pueden empezar a crecer si tuviesen el apoyo del aparato gubernamental. Pero es importante hacer notar esos nuevos campos del trabajo, esas nuevas áreas de desarrollo, para que realmente la República Dominicana, que hacia ti te estás enfocando, pueda tener una visión renovada y generar algo a lo que le llamaba Pastorial un imaginario instituyente que vaya haciendo el recambio de estas percepciones y en función de ello
se va a comenzar, esperemos que se comience a distribuir el presupuesto de manera diferenciada y más justa como el gas de El problema, y ya que estás en economía, el problema siempre termina siendo la matriz de producción. Entonces, como sabemos que las empresas principalmente buscan negocio y ganancia, la matriz de producción va a ser turismo, agricultura, digamos, lo que les genere dinero. Con lo cual, lo que hay que cambiar en este mundo, como dijo Francisco, en este mundo tecnológico ahora, con buena conectividad, es esa matriz de producción. Empezar a ver la industria del conocimiento, qué servicios se pueden dar hacia afuera. Por ejemplo, si ustedes tienen un nivel de inglés más o menos bueno, el intermedio en adelante, pueden ser secretarios de un gringo o un alemán, digamos, cambiar esa materia de producción. Empezaría por la pregunta de los imaginarios del trabajo en relación al mundo creativo, artístico, porque tiene que ver, creo, con cómo se van construyendo estas representaciones del trabajo, ¿no? Estos esquemas, estos sistemas de representación. Y en algún momento lo que pasó es que en uno de los trabajos definí 5 dimensiones para estudiar las representaciones del trabajo. Una que tiene que ver con la dimensión genérica, es decir, cómo se va construyendo esta relación entre género y actividad laboral. Ahí las relaciones simbólicas, ¿no?, tienen un gran peso para esta construcción de las representaciones. La dimensión temporal, es decir, esta asociación que se da entre la jornada, las jornadas de trabajo por horas, días, semanas, con la actividad o por etapa de vida, ¿no? O sea, también hay una relación que se construye, que trabajos son relacionados con algunas etapas de vida de las personas. Y otra dimensión tiene que ver con la espacial, que tiene que ver con la relación entre la actividad y los lugares de trabajo, ¿no? Cómo se van construyendo estas relaciones como si el trabajo perteneciera a lugares, ¿no?, también, y que se piensan muy en ese sentido. La fábrica es un espacio de trabajo icónico del trabajo, pero también está, por ejemplo, la computadora ahora como un lugar de trabajo, ¿no? Toda la dimensión virtual y por ejemplo ahí el espacio público, la calle como espacio público ha sido un espacio de trabajo histórico, pero en los imaginarios estos dominantes no se concibe como tal. Hay una disputa de sentidos que se refleja en la política pública para pensar en la calle como espacio de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se expresa a través de varios conflictos. Otra dimensión es la afectiva, que tiene que ver con las valoraciones que se hacen a las ocupaciones, esta construcción de sensaciones, sentimientos, emociones que pasan por una construcción de percepción muy interesante también. Y la dimensión estética, ¿no?, que sería un poco también para responder a la pregunta de Azu, que tiene que ver con que las representaciones sociales del trabajo no solo son como estas ideas, sino también imágenes. Y estas imágenes que se construyen, ahí por ejemplo lo que hice fue la exploración de antropólogos que se dedican como a explicar la parte de cómo se construyen los símbolos, y que tiene que ver con que por ejemplo, decir albañil o arquitecto en la mente de cada uno de nosotros puede tener una representación distinta dependiendo del lugar, la época, etcétera, etcétera. Entonces, la estética tiene que ver y se relaciona con qué vestimentas de trabajo se piensa, herramientas, lugares, ¿no? O sea, esta imagen que se construye del albañil o del arquitecto y que en términos materiales corresponden a sistemas de representación opuestos,
donde uno pues digamos, es más valorado que el otro, ¿no? Y ahí yo no exploré imaginarios en ese sentido, me quedé en representaciones, en un sistema de representación, pero es interesante porque si pensamos los imaginarios que se construyen en este ámbito y en esa relación, en estos trabajos, el arquitecto de alguna manera encarna estos imaginarios de libertad, ¿no? De creatividad, de arte, mientras el trabajo de albañil pues encarna también estos imaginarios un poco del trabajo forzado, ¿no? Y peligroso de representar. Entonces, bueno, son diferentes dimensiones que ayudan también como para ir explorando y reconstruyendo a través de las representaciones del trabajo y entender el mundo de los imaginarios laborales. No sé si hay alguna... me falta... perdón. No hay problema. Primero el análisis del discurso. Eso es fundamental y dividido en dos partes. Uno es el discurso social y tecnológico de las redes y eso, que vemos ahí odio, etcétera, y ahí lo único que hay que aplicar es Big Data y análisis, sabiendo que hay un porcentaje bastante falso. Es súper genial, pero lo que conviene es análisis del discurso cara a cara, en una mesa. Yo soy argentina, digamos, en un asado, jugando al fútbol, al tenis, sentarse, y la escucha activa es me siento pero escucho que hablan otras mesas. No como chusmería a ver qué pasó, sino, digamos, esto de ver, sino qué están hablando. Y en el análisis del discurso están estos el director de recursos humanos que dice nosotros nos designamos, contratamos un hombre que dice cuando hay femicidio, los hombres también nos matan, y así, pero eso a veces ni siquiera lo ponen en X o en Facebook, a veces te lo dicen, y voy a ser bastante preciso, te lo dicen en una mesa de hombres y te lo dicen en voz alta porque vos sos hombre. Entonces, ahí hay que estar con la escucha activa y es el análisis del discurso. Segundo es el trabajo de campo. Todo bien, genial, pero si solo analizás desde acá y yo los miro a ustedes, como si fuera un grupo de personas trans, no genero el vínculo necesario y la sinceridad, no porque me vayan a mentir, sino por la desconfianza que tienen ante esa situación. Entonces, hay que generar un entorno de seguridad, de humildad, de saber que uno quiere trabajar y, en cierta forma, aprender, no enseñar, sino aprender. Y el último son el estudio de casos. Con todo eso, sentarse y ver, porque en el estudio de casos lo más importante es el impacto social. No sirve nada si yo, es mi imposición, no digo que desde la mesa, no sirve nada, es decir, sé todo esto, a ver, y no logro un impacto social. Entonces hay que volver al trabajo de campo y no solo al trabajo de campo, volver al análisis del discurso para que no digan más un varón decir a nosotros también nos matan. Entonces también impacta. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta. ¿No? Entonces, aquí Ignacio querría tomar 2 minutos. Sí. Bueno, a partir, como pudieron ver, que hay distintas temáticas, ¿no? Y trabajos y objetos de estudio que abordan la representación y los imaginarios sociales. Y me gustaría hacer como una suerte de una reflexión y qué vamos a entender por imaginario social, o qué entendemos por representación.
Si escuchamos el trabajo de Yuchil, ella dice muy claramente, las representaciones son una suerte de imágenes. Y ella dice, me quedo en la representación y no pude entrar al imaginario. Aquí me queda muy claro que hay niveles distintos, ¿vale? Creo que en lo que he venido trabajando, puedo sostener que el imaginario social se halla en el plano cognitivo del ser humano, en el plano profundo del ser humano, y los imaginarios sociales son cosmovisiones, son ideas de mundo, son prejuicios, son los miedos, los sueños que tiene un pueblo, ¿vale? Es todo este sustrato geográfico, histórico, social de un pueblo, ¿vale? En cambio, la representación, como bien dice Yuchil, tiene que ver con la finura de una imagen, como decía Moscovici, que también se ubica en el aparato cognitivo del ser humano, pero en la representación es más concreta. El imaginario es mucho más extenso, ¿vale? La representación es más concreta, se ubica en el aparato cognitivo y tiene esta finura de imagen. Tú lo dijiste hace un rato cuando explicabas el caso de Pinochet. El concepto Pinochet, ¿vale? Yo puedo escuchar Pinochet y me hago una imagen sobre Pinochet, ¿vale? Esa es la representación en el plano cognitivo. ¿Y por qué hablamos de representaciones sociales? Porque si bien en el plano perceptivo yo estoy narrando una historia, cuento una historia, no sé, ustedes van caminando por la playa, por el Caribe y ustedes se imaginan y ponen una imagen en su cerebro. Luego que esa imagen, ¿vale?, está aquí en el plano individual, yo la puedo sociabilizar. Y cuando sociabilizo esa imagen, estas representaciones empiezan a crecer y se transforman en representaciones sociales, ¿vale? Entonces aquí uno empieza a ver de estos dos niveles, un plano más profundo que es el imaginario social, un plano más concreto con unos márgenes que es la representación, y por último aparece la discursividad, el decir hacer social. Por ejemplo, estos sitios segregados, la estigmatización de las personas, la moda, la estética, lo que se dice, la portada de un periódico, la letra de una canción. Eso es la materialización final de este proceso significacional que va desde el imaginario, pasa por la representación y finalmente llega a esta discursividad, ¿vale? Entonces, yo creo que los estudios que hemos visto acá, los trabajos de Felipe, las migraciones, los colectivos, el trabajo, la educación, la propuesta teórica de Lidia, dejan de manifiesto que imaginario y representaciones no son lo mismo. Bien como lo dice Felipe, cada quien puede tomar, ¿no?, según como más le convenga, teórica y metodológicamente una teoría u otra, pero yo creo que debemos dejar en claro ya hoy que no podemos hablar lo mismo cuando hablamos de representaciones e imaginario social, ¿vale? Pero sí que están articulados, ¿no? Porque Sí. una es la vía para acceder a eso. Exacto, es una cadena. No sé si alguien quiere hacer algún agregado. Sí, pues complementar un poco la idea de Ignacio, que obviamente depende del objeto, o sea, en gran parte depende del objeto, también el objeto de estudio, ¿no? O sea, si nos vamos a quedar en la definición clásica, ¿no? Fenómeno, un grupo de personas, una expresión artística como la que ustedes, un espacio, ¿no? Entonces, claro, a partir de allí puede que resulte más operativo acercarse a la representación o acercarse a la idea del imaginario, ¿no? O sea, y además puede que resulte más operativo entenderlo desde un plano más sistémico, o desde un plano más hermenéutico, desde un plano más fenomenológico, o desde un plano, como lo está innovando Lidia, que me gusta mucho este tema, a través de las cosas, ¿no? O sea, las cosas están cargadas de simbolismo, como decía Yuchil, el simbolismo. Y ven como ahora en términos metodológicos, esto, la cuestión es buscar ahora, es un desafío desde mi punto de vista, es buscar metodologías que sean pertinentes al marco teórico, que no sean, porque podemos establecer una batería de herramientas clásicas, por decirlo así, pero la particularidad de la metodología es que tiene que sufrir un ajuste. O sea, la metodología no es metodología per se, la metodología también es flexible, la metodología también se adapta, la metodología también triangula, ¿no? Triangular entre metodología y entre teoría. ¿Sí? Entonces, cuando logramos esa triangulación teórico-metodológica, ahí está la clave. Entonces, claro, no se trata de hacer algo teorista y ya, ¿no?
sea, cada entrevista responde obviamente a un elemento conceptual que hay que... Esa traducción hay que hacerla con mucho refinamiento desde mi perspectiva. O sea, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en decir, cuando investigo el imaginario, lo investigo desde este aparataje conceptual. Ese aparataje conceptual se ve reflejado en los objetivos y se ve reflejado en la metodología, en la adaptación de la metodología. Claro, uno de los riesgos que siempre se ha ocurrido con el imaginario y la representación es la simplicidad. Es decir, nombro cualquier cosa imaginario, cualquier cosa representación, creo que esto es la representación de algo, esto es el imaginario de algo, como que fuera imaginación, ¿sí? Pero en realidad es más que eso, o sea, es saber maniobrar la cuerda, digámosle así, ¿no? Y armar bien la arquitectura, como dice Baeza, ¿no? O sea, es una arquitectura, es como un Lego en el fondo, ¿no? Tú vas tomando cada pieza, ¿no? Es decir, imaginario por decirlo, ¿sí? Entonces, claro, cuando hay algunos elementos, por ejemplo, yo siempre digo, cuando uno trabaja la teoría de Bourdieu, tú no trabajas toda la teoría de Bourdieu, tú no te trabajas toda la teoría, sería imposible. Pero si trabajas el hábito, tienes que trabajarlo bien, no solamente enunciarlo, ¿no? Ese quizás es el llamado que yo digo, ¿por qué? Las teorías, hombre, Castoriadis tiene la institución imaginaria de la sociedad, donde profundizan en el imaginario, nosotros estamos interconectando elementos, pero ahí hay que leerlo con detalle, ¿no? Hay que leerlo en el refinamiento de lo que cada elemento de lo que escribe el autor quiere decir y tratar de buscarle una implementación a eso, ¿no? Entonces yo realmente me he visto abocado a eso, a tratar de que los conceptos que los autores han escrito uno los pueda operacionalizar, ¿sí? Uno los pueda operacionalizar metodológicamente. Ese es el desafío para mí, ¿sí? Quizás agregar un detalle más que se la palabra por coordinar y haber tenido la idea de hacer este panel, por ser el coordinador del próximo workshop sobre imaginarios y representaciones, creo que convertiría en un cierre. Sí, gracias. Solo quería sacar un poco de lo que planteaba Felipe y estaba recordando el último trabajo que trajimos acá a Dallas y justamente demuestra esa complementariedad metodológica. La capacidad de cambiar lo que ya está escrito en las teorías, en los métodos de investigación y llegar a innovaciones de alguna manera, porque terminas creando metodologías híbridas que combinan diferentes tipos de sesgos y rasgos teóricos, inclusive pasas de una biografía a una iconografía y luego regresas a la etnografía. Inclusive hemos hecho etnografías que nos han ayudado a corroborar algunos aspectos que surgen de estas prácticas de los profesores. En el ámbito en el que trabajo, lo que el profesor hace da mucho sentido a lo que justo decía Felipe y también lo sostiene Lidia, el ser de las cosas o de los actos que ocurren en los entornos sociales. Pero bueno, cerrando un poco este tema, agradecerles por estar acá. A nosotros como red ha sido un gran desafío poder estar acá en este espacio dentro del ALAS y contar con su presencia, porque como red hemos caminado ya 10 años juntos, hemos hecho buenas amistades, hemos construido ideas en diferentes niveles y en diferentes tipos de colaboración, que creo que ha sido de las cosas más importantes que ha tenido la RIC, la capacidad de resignificar el pensamiento de cada uno de nosotros desde las ideas del otro, en una sintonía de amistad muchas veces formal, otras veces informal, pero siempre de una sintonía muy interesante basada en la discusión y en el respeto académico. Dentro de este espacio pues queríamos extender a ustedes y a sus colegas una invitación a nuestro próximo workshop, nuestro workshop de 10 años, en el que vamos a estar discutiendo temas relacionados a diferentes aristas, aquí en 15 grupos de trabajos que se han repensado en esta ocasión en 6 líneas metodológicas de discusión que revelan algunos de los fenómenos y algunas de las discusiones que hemos tenido durante estos 10 años de trabajo. El workshop está abierta, su presentación de comunicaciones desde el 15 de diciembre. Esta vez va a tener un costo significativo. Les invitamos a que conozcan Manta, la ciudad que encanta del Ecuador, la ciudad puerto. De acuerdo con las estadísticas, uno de los puertos de mayor impacto en Sudamérica, así que les invitamos a que nos conozcan, a que nos visiten y sobre todo a que puedan estar con nosotros en estos espacios de discusión
de imaginarios y representaciones que nos une académica, epistemológica y emocionalmente. El workshop será en el mes de abril del próximo año, el 26 al 28 de abril del próximo año, en la ciudad de Manta, en la Universidad de Faro de Madrid. Muchas gracias por estar acá y les agradecemos una vez más su acompañamiento. Pues, Eficiencia. gracias por esta moderación. Gracias. Ah,